Esto cada día se está poniendo peor. En estos momentos están ocurriendo varias noticias que están enredando aún más el panorama político venezolano y están haciendo que todo se complique mucho más de lo que ya de por sí está con estas cuestionadas elecciones presidenciales. No solamente el informe que dio el Centro Carter, sino que también las Naciones Unidas, la comisión que estuvo de las Naciones Unidas en Venezuela observando el proceso electoral, ha hecho un informe donde, al igual que el Centro Carter, cuestionan los resultados que el CNE dio el 28 de julio, en la noche del 28 de julio. Pero además agrega todo lo negativo que se dio durante el proceso electoral y todas las cuestiones fuera del ordenamiento jurídico y de lo que establecen unas elecciones democráticas. Mis buenos amigos, bienvenidos a este subacostumbrado podcast político y bohemio. Usted que no se ha suscrito, suscríbase al canal, que es la forma en que pueden ayudarnos a seguir creciendo y a que sigamos haciendo este y otro tipo de contenido que lo van a informar y lo van a entretener también, ¿por qué no? Tenemos así las siguientes informaciones a las que vamos a reaccionar. Y esto es lo último que está ocurriendo. Esto es hace minutos. Está la noticia de que el presidente Biden, estamos ahorita con Europa Press, el titular dice: Biden respalda la propuesta de celebrar nuevas elecciones en Venezuela. A esta noticia tengo que decir de una vez que la Casa Blanca ha reaccionado y ha dicho que el presidente Biden no entendió muy bien la pregunta y por ello llegó y dijo que respaldaba la celebración de nuevas elecciones en Venezuela. A esto dijeron que la Casa Blanca sigue manteniendo su posición de que el ganador de las elecciones fue el embajador Edmundo González Urrutia. Pero bueno, ya sabemos todos la condición en la que está el presidente Biden, razón por la cual se retiró de la contienda electoral. Por su parte, la Unión Europea dice lo siguiente, y leo el titular: la Unión Europea celebra la publicación del informe del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el proceso electoral en Venezuela. Les voy a resumir lo que este panel de expertos de las Naciones Unidas dijo y por lo cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó a esta publicación. En especial el señor Jorge Rodríguez, que en la Asamblea Nacional los tildó de hipócritas, de traidores, porque habían dicho de que este informe iba a ser confidencial. Y bueno, ya sabemos la razón por la cual reaccionó de esta manera. Resumimos el informe. En el informe se dice de que tienen entendido de que no se respetaron las reglas democráticas, entre otras cosas, de que no se publicaron las actas, de que los resultados no se dieron soportados en ninguna actas electorales, distinto a lo que se estaba llevando en la totalización de los votos, y además que tienen muy fuertes indicios de que el ganador de esta contienda electoral fue el embajador Edmundo González Urrutia. Tenemos otro titular acá. Petro propone un gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones en Venezuela. Imagínense ustedes. Y con la misma tónica, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, leo el titular: Lula aboga por no actuar de forma precipitada con Venezuela y pide a Maduro que dé explicaciones. Pero además declaró de que sería para Maduro muy acertado si hiciera un gobierno de coalición con la oposición y que tenía 6 meses para convocar unas nuevas elecciones. Bueno,
La tónica de estos titulares que les quise leer van más o menos así, para que no hagamos muy largo el cuento. La cuestión es la siguiente. Lo que propuso anteriormente a las declaraciones de hoy jueves en la tarde del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que fue su enviado, Celso Amorín, fue que se celebrara una especie de segunda vuelta. Miren, en Venezuela no existe la segunda vuelta. La ley electoral ni la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé este tipo de instituciones de la segunda vuelta electoral. Por tanto, esta propuesta que hizo el enviado de Lula da Silva, Celso Amorín, no está consona con las leyes venezolanas. Por tanto, es algo inviable. Por otra parte, tenemos que decir que esta propuesta de celebrar unas nuevas elecciones es un irrespeto a todos aquellos venezolanos que depositaron el 28 de julio su voto democráticamente en las urnas y que ha sido irrespetado. Estamos tratando de mantener el orden, de llevar todo democráticamente, ordenadamente, sin desórdenes, sin disturbios, sin violentar la ley, tratando de que a nivel internacional se le haga un llamado al presidente de la República para que respete los resultados del 28 de julio, puesto que hay muy serias dudas de lo que el presidente del CNE manifestó de quién había sido el ganador ese día. Todo esto lo que está es enredando aún más el panorama político venezolano, que ya de por sí está bastante enredado. Esto de tratar de que se celebren nuevas elecciones, tratar de dilatar aún más los pronunciamientos, cuando ya todas las actas, casi un 80% o algo poco más del 80% de las actas han sido publicadas por parte de la oposición, actas que la máquina emitió, actas que firmaron tanto testigos del gobierno como testigos de la oposición, y que no solo los testigos de María Corina tienen también en sus manos, sino que otros candidatos también, por ejemplo, Enrique Márquez, están manifestando de que los resultados que dio Elvia Amoroso la noche del 28 de julio no concuerdan con lo que él tenía en sus manos y las actas que él logró copilar, que fueron mucho menos de las que copiló María Corina Machado y el Comando Venezuela. De tal forma que no están ayudando a Venezuela a salir de esta situación, de esta crisis, sino que por el contrario están avivando aún más la crisis con estas idas y venidas de estos tres presidentes: Lula da Silva de Brasil, Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México, quien últimamente llegó y se desligó hasta tanto no hubiese un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Quiere decir que estamos aún en una peor situación de la que comenzamos la semana. Estamos terminando con una semana donde aún no se han presentado las actas por parte del gobierno nacional, el CNE no ha publicado las actas y la oposición está llamando a una movilización tanto nacional como internacional para protestar y hacer valer sus derechos que, según la oposición venezolana, han sido vulnerados, puesto que los resultados electorales no concuerdan con lo que se expresó el día de las elecciones del 28 de julio. Mi buen amigo, muchísimas gracias por estar ahí. Quiero dejar corto y quería hacer ver qué era lo que estaba ocurriendo en estos momentos con estas noticias que se dieron hace apenas pocos minutos en esta tarde del jueves y que son muy importantes, puesto a que va a seguir moviendo todo lo que es la dinámica de estos resultados electorales que la oposición está tratando de hacer valer. Gracias por estar allí. Soy Fred Erwin López. Nos vemos la próxima.